El sol acaba de tocar unas montañas que parecen no tener fin. Huele a tierra húmeda, a café tostándose en algún patio, a humo de leña. Todo aquí se siente antiguo y vivo al mismo tiempo. Mientras buena parte del mundo avanzó en una dirección, este lugar siguió su propio calendario y hasta su propia forma de medir las horas. Estás en Etiopía. Y es uno de los lugares más sorprendentes y peor entendidos de la Tierra. Imagina despertar y descubrir que para el resto del planeta ya pasaron varios años más que en tu calendario. Aquí eso no es un truco ni un error. Es otra manera de contar el tiempo heredada de tradiciones muy antiguas. Bienvenido a Planeta Remoto. Si te gusta explorar los rincones más extraordinarios del planeta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Cada punto en el mapa importa para nosotros. Y esa rareza del calendario es apenas la punta de algo mucho más profundo. Para entenderlo, hay que retroceder muchísimo, no siglos, millones de años, hasta el día en que, en estas mismas tierras, empezó nuestra propia historia. En 1974, en una región seca y polvorienta del norte de Etiopía, un equipo de científicos encontró unos huesos que cambiarían para siempre lo que sabíamos sobre nosotros mismos. Era el esqueleto de una hembra que había caminado por aquí hace unos 3.200.000 años. La llamaron Lucy. En Etiopía la conocen por otro nombre, Dinkinesh, que significa «eres maravillosa». Porque con ella, por primera vez, pudimos mirar de cerca a un pariente de hace más de 3 millones de años y reconocer en su esqueleto algo nuestro. Durante años, Lucy fue el ancestro humano más completo jamás encontrado, y nos enseñó algo que parecía estar al revés. Nuestros antepasados empezaron a caminar de pie mucho antes de desarrollar un cerebro grande. Primero el cuerpo, después la mente. Y no fue un hallazgo suelto. El Valle del Awash, esa grieta reseca donde apareció Lucy, ha entregado tantos fósiles de homínidos que los científicos lo llaman, sin exagerar, la cuna de la humanidad. En este suelo caminaron algunos de los primeros seres que se parecían a nosotros. Y Lucy no estaba sola en el tiempo. La misma región ha entregado huellas y restos de muchos otros homínidos, capas y capas de antepasados acumuladas en el mismo suelo reseco. Cuesta asimilarlo. Si pudieras seguir tu árbol genealógico hacia atrás miles y miles de generaciones, terminarías aquí, en esta tierra caliente, mirando el mismo horizonte que ella miró. La siguiente pregunta es casi obvia. ¿Hasta dónde es capaz de adaptarse? De lo más bajo y caliente, subamos a lo más alto y frío. En el norte se levantan las montañas Simien, un techo de roca que supera los 4.000 metros, con precipicios que cortan la respiración. El frío, la altura y el aislamiento crearon aquí un mundo aparte. Y la vida respondió con criaturas que no existen en ningún otro lugar del planeta. Mira a los geladas. Parecen babuinos, pero no lo son. Viven en grupos enormes que pastan en las praderas de altura,
con una mancha roja en el pecho que les ganó el apodo de corazón sangrante. Solo existen aquí, en las tierras altas de Etiopía. Más al sur están las montañas Beile, otro refugio de altura. Estos macizos funcionan como islas en el cielo. Quedaron tan aislados del resto de África que las especies de aquí evolucionaron por su cuenta. Por eso tantas de ellas no se encuentran en ningún otro rincón del mundo. Por los acantilados trepa el Walia ibex, una cabra montés que estuvo al borde de desaparecer y de la que hoy quedan apenas unos cientos. Y escondido en estas alturas vive uno de los animales más raros del mundo, el lobo etíope. Es el cánido más escaso del planeta y el carnívoro más amenazado de África. Quedan menos de 500 en estado salvaje. Caza roedores en soledad, en praderas heladas, en un equilibrio tan frágil que una sola epidemia podría borrarlo. Cada una de estas especies es una historia de adaptación de miles de años. Y también un recordatorio incómodo. Lo que la naturaleza tardó tantísimo en moldear hoy depende de un hilo muy fino. Pero en Etiopía, no solo la naturaleza se amoldó a estas montañas, la fe también las transformó y lo hizo de una forma que cuesta creer. En el corazón montañoso del país está Lalibela, y lo que se hizo aquí cuesta de imaginar. Hace unos 800 años, sin ladrillos, sin cemento, sin andamios, se excavaron 11 iglesias directamente en la roca. No se construyeron hacia arriba, como un edificio normal. Se tallaron hacia abajo, esculpidas en la montaña, como si fueran estatuas huecas del tamaño de un templo. Para lograrlo, los canteros empezaron por el techo y fueron bajando, vaciando la roca poco a poco, hasta dejar paredes, columnas y ventanas. Una de las iglesias, la de San Jorge, tiene la forma de una cruz perfecta vista desde arriba, hundida en un foso excavado a mano. Se calcula que el conjunto llevó más de 20 años de trabajo, y esa es la parte que de verdad impresiona. No tanto el cómo, sino el por qué. ¿Qué fuerza tiene que sentir una persona para tallar una montaña entera y convertirla en una oración de piedra? Esa misma forma de aferrarse a lo que se cree también late en la gente que habita estas tierras. Y en el sur del país vive de una manera que el mundo casi olvidó. En el suroeste de Etiopía, alrededor del río Omo, viven decenas de pueblos que han conservado sus propias culturas durante generaciones. Están los Hamar, conocidos por una ceremonia impresionante. Para poder casarse, un joven debe correr por encima de una fila de toros, de un lado a otro, sin caerse. Es un rito de paso que marca el momento en que un muchacho pasa a ser adulto a los ojos de su comunidad. Están los Karo, que pintan sus cuerpos y rostros con tiza, carbón y minerales de la tierra, creando diseños diferentes para cada ocasión. Y están los Dasanech, pastores que viven donde el río Omo desemboca en un gran lago, cerca de la frontera con Kenia. En esta zona conviven más de una docena de pueblos distintos, cada uno con su propia lengua. Y todos enfrentan el mismo desafío silencioso: carreteras nuevas, turismo y cambios que llegan más rápido de lo que cualquiera esperaba. No se trata de detener el tiempo por ellos, sino de mirarlos con respeto mientras deciden, como cualquier pueblo, qué conservar y qué dejar atrás. Es fácil mirar estas imágenes como algo exótico, casi de otro tiempo,
Pero conviene tener cuidado con esa idea. No son piezas de museo ni gente congelada en el pasado. Son culturas vivas, con su propia lógica y su propia forma de entender el mundo. Y, como todas, están cambiando. Cada pintura corporal, cada collar, dice algo concreto. ¿Quién eres? ¿A qué grupo perteneces? ¿En qué etapa de la vida estás? Es un idioma escrito sobre la piel. Y ese idioma hoy enfrenta una pregunta difícil. ¿Cuánto puede cambiar el mundo alrededor antes de que estas tradiciones se pierdan? Estos pueblos guardan tradiciones de siglos, pero la historia de Etiopía va todavía más atrás, hasta reyes, imperios y un misterio que el país protege desde hace miles de años. Mucho antes de que existiera buena parte de los países que hoy conocemos, en el norte de Etiopía florecía uno de los grandes imperios de la antigüedad, Aksum. De aquel reino quedan obeliscos enormes, columnas de piedra tallada que marcaban las tumbas de los reyes. Uno de ellos fue llevado a Italia en el siglo XX y devuelto a Etiopía décadas después. Aquí también se usó el ge'ez, una de las lenguas escritas más antiguas del mundo, que todavía se reza en las iglesias. Y aún más antiguo es el templo de Jeha, una construcción de piedra levantada hace unos 2700 años, cuyos muros siguen en pie sin una sola gota de cemento. Algunos de aquellos obeliscos superan los 20 metros de alto, tallados en una sola pieza de piedra y levantados hace más de 1600 años. Cómo movieron y pararon esos bloques gigantes sigue siendo en parte un enigma. Siglos más tarde, ya lejos de Aksum, surgió Gondar, una ciudad de castillos de piedra con torres y murallas que sorprende a quien imagina otra cosa al pensar en África. Y repartidos por el norte, hay monasterios tan apartados que a algunos, como Debre Damo, solo se sube trepando por una cuerda de cuero por un farallón. Dentro se guardan manuscritos de siglos. En esta región, la fe se escondió en las alturas, lugares buscados a propósito por su lejanía para estar más cerca del cielo. Pero el mayor misterio de Aksum no es de piedra. Según la tradición etíope, en una capilla de la ciudad se guarda el Arca de la Alianza, el cofre bíblico que habría contenido los 10 mandamientos. Cuentan que la reina de Saba era de estas tierras y que su hijo trajo el arca desde Jerusalén hace miles de años. Un solo monje elegido de por vida puede verla, nadie más, ni los historiadores ni los curiosos. Así que el mundo lleva siglos preguntándose qué hay realmente dentro de esa capilla, y lo más probable es que nunca lo sepa. Un calendario propio. El origen de la humanidad. Imperios antiguos, secretos sin resolver. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿Cómo es la Etiopía de hoy, la que vive en medio de todo ese pasado? Y la respuesta está, sobre todo, en Addis Abeba, la capital. Una ciudad enorme y acelerada, a más de 2.300 metros de altura, donde los edificios nuevos crecen al lado de mercados centenarios. Aquí está el Mercato, uno de los mercados al aire libre más grandes de África. Un laberinto donde se vende prácticamente de todo. Y aquí se nota un detalle curioso. Porque Etiopía tiene una historia que casi ningún país de África puede contar. Nunca fue colonizada. A finales del siglo XIX, derrotó a un ejército europeo y conservó su independencia. Hubo una ocupación italiana de pocos años en el siglo XX. Y de ahí quedó el gusto por el espresso. Pero el país nunca dejó de ser suyo. Y hablando de café, hay algo que mucha gente ignora. El café nació aquí.
La planta viene de la región de Kaffa, en Etiopía, y desde aquí salió al resto del mundo. Eso que tomas cada mañana empezó en estas montañas. Y para los etíopes el café no es solo una bebida. Prepararlo es una ceremonia. Se tuestan los granos a la vista, se muelen y se sirve en varias rondas mientras la gente conversa sin apuro. Es un gesto de hospitalidad que puede durar horas. Esa es quizás la mayor proeza de Etiopía: modernizarse sin copiarse, cambiar sin dejar de ser ella misma. Y al juntar todas las piezas, aparece algo difícil de creer sobre este país. Algo que cambia por completo la forma de mirarlo. Volvamos al amanecer del principio, al aire frío, a las montañas, a la mujer de túnica blanca cruzando el camino. Pero ahora ves algo que al empezar no veías. En este país no convive una sola época, conviven muchas a la vez. El origen de la humanidad en el Valle del Awash, la fe medieval tallada en la Libela, reinos antiguos en Aksum y una ciudad moderna que despierta en Addis Abeba. Mientras gran parte del mundo avanzó en una sola dirección, Etiopía conservó capas enteras de la experiencia humana, una sobre otra, y todas siguen vivas. Tal vez por eso viajar por Etiopía no se parece a visitar un país. Se parece más a recorrer las distintas etapas de nuestra propia historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo viste este viaje y qué fue lo que más te sorprendió. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y acompáñanos en la próxima expedición de Planeta Remoto.